Esperamos que te gusten las historias de suegras con derecho que tenemos para ti. No olvides suscribirte al canal y regálanos un like al final del video. Comenzamos. Mi suegra pensó que pagó por lo que solía recibir. Así que llevo peinando el cabello de la madre de mi novio durante aproximadamente un año y me ha ido bastante bien. Trabajo para un salón corporativo y nuestros precios son comparables a los de la ciudad, pero no somos baratos. A diferencia de otros salones, nuestros servicios químicos tienen un precio fijo y no cobramos por colores adicionales mezclados, longitud o densidad. Esto significa que todo el mundo paga el mismo precio por ejemplo, un color general, mientras que en otros salones alguien con cabello grueso tendría que pagar más. Técnicamente se supone que todos nuestros servicios son a la carta, por lo que si desea un retoque de raíz, reflejos y un corte de pelo, está pagando por todos los servicios. Sin embargo, debemos cobrar a nuestra discreción, por lo que si tenemos a alguien que tiene muy poco pelo y es un buen cliente, ocasionalmente le daremos un descanso. Le había estado retocando la raíz de pelo por $70 la mayor parte del tiempo más un corte de pelo, $55, y la mayor parte del tiempo le estaba dando tratamientos acondicionadores gratuitos, $10. Cada vez que resaltaba, básicamente le cobraba un resaltado completo, de $145, y no le cobraba los $70 adicionales por su retoque de raíz. A veces, incluso solo le cobraba por un realce parcial, en $125, incluso cuando lo había hecho por completo. Así que ha estado obteniendo casi $80 de descuento en sus servicios casi siempre. La última vez que vino, hubo un contratiempo en el horario de cuidado de los niños de los hijos de mi novio y tuvo que traerlos con ella para su cita, lo cual estaba bien, pero le dije que sería una cita rápida. Dijo que sentía que no necesitaba que le hicieran todas sus raíces, así que le sugerí solo resaltar a lo que estuve de acuerdo. Le dije que no cubriría todas sus canas y ella dijo está bien. Eso fue hace casi 3 semanas. Recibí un mensaje de texto de ella hoy que dice creo que perdimos un paso, tengo raíces. Dije, no, resaltamos. Eso es todo de lo que hablamos. Ella respondió que pensaba que pagó por lo que normalmente obtenía $180. Su retoque y corte de raíz normal es de $125 y definitivamente no destacamos siempre. Le ofrecí un retoque de raíz gratis para calmarla y ella se negó porque ya no quiere sentarse, así que básicamente me envió un mensaje de texto para quejarse y estresarme 2 días antes del Día de Acción de Gracias. Le explico a cada cliente cómo funcionan nuestros precios y ella conocía los descuentos. Yo digo, oye, solo te estoy cobrando por tus mechas, no por tus retoques. La política del salón es de 1 semana para las correcciones, no casi 3 semanas después. La mayoría de las personas vienen cada 4 semanas por el color, por lo que es casi la hora de volver a hacerlo. También me ofrecí arreglarlo, pero ella se negó, así que, ¿por qué me molestas cuando me estoy preparando literalmente para el Día de Acción de Gracias? La próxima vez que venga, le explicaré nuestro menú, le explicaré todos los descuentos que ha obtenido. Y de ahí en adelante estará pagando cada servicio a la carta. Mi suegra quiere que le haga las compras del Black Friday con mi tarjeta de crédito. Mi esposo y yo acabamos de mudarnos a nuestra primera casa hace un mes y mi suegra vino a visitarnos por primera vez con mi suegra. Nos quedamos con ellos anteriormente durante unos meses, y mi suegra es la mujer más dulce. Entonces, aunque sabemos que no se puede confiar en mi suegra, mantenemos una amistad por el bien de mi suegra. Tan pronto como entró, ve un par de mis tenis de deporte y comenta lo mucho que las ama. Me dice qué talla tiene y quiere que le compre un par. Mi suegra le gusta consumir sustancias y no funciona, pero por supuesto que promete devolverme el dinero. Luego me dice lo triste que está de que su esposo le haya dado $800, y no pudo comprar nada para ella porque tuvo que comprar ropa para los 2 hijos de mis cuñadas. Porque el conchudo de 32 años de mi cuñado no quiere conseguir un trabajo de verdad si eso significa que tiene que dejar de salir de fiesta durante una pandemia.
Mi suegra hace la transición a como no sabe cómo comprar cosas en línea, lo que ni siquiera importa porque no tiene tarjeta de débito o crédito, y nadie es tan tonto como para permitirle usarla de ellos. Pero espera. Tú tienes una tarjeta y sabes comprar cosas en línea. Así que aquí están sus tallas de ropa, zapatos, preferencia de color y artículos deseados. No te preocupes, tú cómpramelos que yo te devolveré el dinero más tarde. Mi suegra sigue mencionándolo, pero solo cuando estamos solos nosotras dos. Un movimiento bastante inteligente de su parte, porque sabe que mi esposo la detendría al instante. Por el bien de jugar bien, no estoy de acuerdo, pero me quedo callada mientras ella divaga. Podría decir directamente que no, pero no hay necesidad de mover el barco cuando ella lo olvidará pronto. Olvidé lo agotador que es entretener a su loco cerebro, pero afortunadamente no la volveremos a invitar hasta dentro de mucho tiempo ahora que finalmente ha visto nuestra casa. Preocupada porque mi suegra arruine el anuncio de nacimiento. Estoy a unas 3 semanas de mi fecha de parto con el primer nieto de la familia y mi factor estresante número 1 ha sido mi suegra. Triste, lo sé. Algunos antecedentes: mi suegra anunció mi embarazo a sus 500 amigos de Facebook antes de que pudiera decírselo a mi propia madre. Ella también publicó fotos mías en Facebook sin mi permiso, horriblemente poco halagadoras. Me molestaba todos los días para anunciar el género cuando esperaba que llegaran los accesorios por correo para una foto para hacer la revelación. Hizo que mi baby shower se tratara de ella. E invitó solo a sus amigos y familiares, y les conté a todos sobre mis planes privados de fuga con mi esposo cuando le dije que no quería que la gente lo supiera hasta que pudiéramos decírselo personalmente. Ella me envió mensajes de texto muy desagradables después de que le envié un mensaje de texto diciéndole que no estaba bien compartir nuestro anuncio y que ir más allá de cualquier información sobre nuestras vidas no es cosa de ella. Ella me dijo que espera y reza para que no me casé con su hijo y luego me manipuló para que le permitiera estar en la fuga privada que se suponía que era solo mi marido y yo. De repente, cuando le di lo que quería, todo se puso de moda. Gracias a Dios me di cuenta de cómo me dijo de cosas malas y le dijo a mi esposo que cedí por error y que tuvimos la maravillosa fuga privada que planeamos originalmente. Ha habido otros comportamientos, simplemente no, pero el pisotón de límites ha sido el mayor problema. Podría dar a luz cualquier día y le dije a mi esposo que no quiero que le cuente a su familia cuando me vaya a dar a luz. El problema es que tendrá que dar a conocer su trabajo y trabaja con su hermano, que es un gran charlatán. Tan pronto como el hermano de mi esposo se entera de que él no va a trabajar, lo más probable es que corra y se lo diga a mi suegra, quien se lo dirá a todo el pueblo. Decirle al hermano que no diga nada no funcionará, el hombre no tiene filtro ni autocontrol. Quiero evitar esto enviando un mensaje de texto a mi suegra diciendo que no es bienvenida para anunciar el nacimiento de nuestro hijo antes que nosotros. Esto incluye publicar cualquier cosa relacionada con el proceso de nacimiento o trabajo de parto en Facebook, y contar, llamar o enviar mensajes de texto a amigos o familiares al respecto. Si queremos compartir la noticia con amigos o familiares, planeo contárselo personalmente con nuestro propio anuncio en nuestro tiempo libre. No quiero que ella arruine esto. Este será mi único embarazo y ya está muy mal criada. Necesito ayuda con una forma firme pero civilizada de enviarle un mensaje de texto sobre estos límites. Soy muy paciente con ella y he estado en cuarentena tanto como sea posible, por lo que enviar mensajes de texto es la mejor opción. No me preocupa pisar los pies y perjudicar sus honorarios, sino que me preocupa más que ella le llore a mi esposo por lo terrible que soy y me cause un estrés innecesario antes de mi parto. Ustedes aquí son siempre tan ingeniosos y bien hablados, así que pensé que este es el mejor lugar para ayudar con la redacción del texto que le enviaré. También me encantaría lanzar la bomba de que ninguna imagen del nuevo skis se publicará en línea, ni por mí ni por nadie más. Mi hijo no estará en las redes sociales. Tampoco quiero que las fotos enviadas a mi suegra se reenvíen y envíen a otros miembros de la familia. Si queremos enviar una foto de mi hijo a la tía, la prima, etc., lo haremos personalmente nosotros mismos.
Cualquier ayuda o consejo es bienvenido.